Muy buenas noches. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos a continuar con la serie llamada, ¿cómo se llama la serie? Coinonía. Vamos a continuar con esa serie de los viernes. Antes de ir al texto, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta noche como siempre Él lo sabe hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu bondad y misericordia, Señor. Te pedimos que nos hables, te pido de tu gracia, Señor, tu ayuda. Te pido que me des la inteligencia, Señor, espiritual, la sabiduría para enseñar tu palabra. Y como siempre te pedimos que podamos llevarnos a casa un depósito, una tarea para cada día, Señor, practicar tu palabra y parecernos más a Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar, ya estamos en el tema número 4. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en el tema y darle también el nombre del tema de esta noche, fíjense que algo que nosotros como creyentes, ¿verdad?, siempre queremos, ¿verdad?, espero que todos tengan este deseo, es que cuando le hablamos a las personas de Jesús, cuando evangelizamos, ¿entiende?, queremos que las personas nos escuchen y crean. ¿Cuántos quieren eso? Creo que todo cristiano tiene deseo de que todo el mundo se convierta a Cristo, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hemos aprendido a través del discipulado, ¿verdad? Tuvimos un tiempo hablando del Evangelio y pudimos ver algunos puntos prácticos de cómo ser más efectivo en el evangelismo. En el día de ayer veníamos, el hermano Brauer con mi esposa, veníamos de un funeral que estábamos atendiendo y de inmediato entramos en el tema con el chofer, ¿verdad?, de Uber allí y a presentarle el Evangelio. Y en ese momento pues solamente le presenté el Evangelio y sacó su libreta de excusas y ya usted se puede imaginar, ¿verdad?, por qué todo el mundo necesita de Dios, menos él, ¿verdad?, porque él es bueno y todo eso, ¿no? Y en un momento que uno dice, bueno, ya le presenté el Evangelio, sembré la semilla, mi trabajo no es convencer, ¿verdad? Porque luego entramos en el debate y que sí, él dice que sí, yo digo que no. Y bueno, hemos aprendido que pues no es efectivo evangelizar de esa manera, porque cuando alguien no quiere escuchar algo, ¿qué hacemos? Jesús dijo, déjalos, o sea, no vamos a violentar. Pero sí puedo decir que de la manera más efectiva o la manera más efectiva de evangelizar es el servicio. Es cuando presentamos o mostramos servicio a las personas que a lo mejor de alguna manera no están interesados en Jesús, pero todo ser humano tiene una necesidad, ¿sí o no? Bueno, yo quiero compartir en esta noche un tema que se va a titular Sobrellevando las cargas de los demás. ¿Sobrellevando qué? Las cargas de los demás. Vamos a leer Gálatas, capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, versículo 2. Fíjense lo que dice este texto. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Voy a explicar lo que significa la palabra carga. Dice, y cumplid así, así significa llevando las cargas de los otros, cumplid así, ¿qué dice? La ley de Cristo, el cual es la ley del amor, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa sobrellevar las cargas de los otros? Bueno, usted y yo quizás, lo digo por mí, a lo mejor, ¿verdad? No sé si usted era así, pero antes de Cristo yo no estaba interesado en los problemas de nadie. Yo no estaba con una carga en mi corazón, un sentido de responsabilidad por asistir y ayudar a otras personas en el sentido de lo que la palabra nos enseña. De repente le echábamos la mano a alguien tenía necesidad, lo hacíamos por ser condescendientes, prudentes, por educación, hasta por beneficio egoísta, ¿verdad? Hacemos cosas buenas. Pero viniendo al Señor, después que el Señor nacemos de nuevo, nos deposita su amor, es normal que un cristiano entienda esto que dice el tema, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría que alguien los asista en un momento de mucha necesidad? Levanta tu mano. Todos.
Pero sí sabía que para que eso se cumpla se necesita que alguien tome esa decisión y ese puede ser tú. Bueno, el mismo capítulo 6 de Gálatas, fíjense lo que dice el verso 5. Noten que va a aparecer una contradicción. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, sí o sí parece una contradicción allí. Primero dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y luego dice, porque cada quien tiene que llevar su propia carga. Y si algún cristiano no quiere ayudar a los demás, pues ahí está el verso excusa. Ahí lo dice, pastor, cada quien. Bueno, el verso que dice, fíjense, el verso 2 dice, sobrellevemos las cargas de los demás. El 5 dice que cada uno debe llevar su propia carga. La palabra que se usa para carga, diga conmigo carga, esta noche va a soñar usted con esa palabra. Esa palabra carga en cada versículo aparece de manera distinta, la definición es diferente. Y qué bueno, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué es importante a veces ahondar en el significado original de cada palabra? Bueno, en el verso 2, la palabra carga es del griego varos. Diga conmigo varos para que hable en griego. Y significa, escuche bien, algo muy pesado. Significa algo que sobrepasa nuestra capacidad de levantar algo. Se requiere de la ayuda de otro cuando no podemos levantar algo. Es decir, usted levanta, por ejemplo, ¿no? 50 libras y dice, está pesado, pero sí puedo. Levanta 70 y casi no puede. Y ya luego le ponen 5 o 10 libras más y dice, no, ya no puedo, necesito ayuda. Pero quiero que noten que la ayuda viene cuando nosotros inicialmente ya estamos levantando la parte que nos toca. Es importante esa palabra. ¿Sí entendieron esa definición? Tiene el sentido de levantar algo muy pesado al punto de desfallecer. Bueno, cabe decir que esta carga es de algo de mucho valor y eterno. ¿Por qué? Porque de repente si te encuentras con un hermano y te dice, hermanito, échame una, como dicen los de México, ¿no? Échame la mano con este saco. Dice, sí, ahí vas tú a levantar el saco. ¿Y qué es esto? Me metí en el banco y me robé un billete, ¿verdad? Bueno, use ese ejemplo de manera bromeando, pero hay cargas que no debemos ayudar a algunos a llevar. Es por eso que hay que discernir. ¿Están entendiendo? Porque es importante. Aquí la palabra carga en el versículo 5 es la palabra griega, no sé si significa en inglés portion, como porción, pero se escribe portión. Y a lo mejor, ¿verdad? No estoy seguro, pero así se escribe en griego, PH, portión. Y significa carga de responsabilidad que un solo debe llevar. Habla también de una carga que no se puede transferir a otro. Es una carga personal. Por ejemplo, si he escuchado a padres que dicen, cuando tú tengas tus hijos, lo vas a entender. ¿Cuántos han dicho eso, padres? Que se vean los pies las manos en el aire. Bueno, si usted le da mente, se va a dar cuenta de que esa carga de padre nadie la puede llevar. O sea, la carga de sus hijos, otro padre no la puede llevar, ¿verdad que no? Cada uno llevará su propia carga. Creo que están entendiendo, ¿no? Cada ser humano tiene una responsabilidad en lo personal que nadie más puede asumir. Esas responsabilidades son las que cada uno de nosotros debemos cargar sin esperar que nadie nos ayude. Es por eso, cristianos, escúchenme. Hay momentos que vas a pasar por una situación difícil y nadie te va a llamar. Nadie te va a ayudar y no seas pronto en decir, el pastor no me llamó. Nadie me llamó. La hermanita que dice que me amaba, ni un texto. Porque hay momentos que Dios quiere que tú solo o sola atravieses tu prueba. ¿Sí entienden eso? Pero hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado momentos donde el Señor me dice, no. Hermanos, para nosotros es más difícil cuando vemos una necesidad no ayudar. Por lo menos para mí. Y hay veces que el Señor dice, no. Y yo sé que suena raro lo que estoy diciendo, pero es así. Ahora, ¿algún cristiano aquí ha tenido esa experiencia que Dios dice no lo ayude o no la ayude? Bueno, miren las manos, ahí están. Bueno, esta palabra, hermanos, estos dos textos, mejor dicho,
parecen contradecirse, sin embargo son dos textos que se complementan. ¿Y cómo se complementan? Bueno, hay veces que debemos de echar la mano y hay veces que no. Ahí están los textos, ¿verdad?, en complemento. Bueno, cada ser humano tiene responsabilidad en lo que nadie puede asumir. Por ejemplo, vamos a ver aquí 10 o 9 puntos. Número 1, criar a nuestros hijos. Bueno, queda claro que nadie más que los propios padres deben y tienen la responsabilidad de criar sus propios hijos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más tiene esa responsabilidad sino cada padre con sus hijos o según sus hijos. Punto número 2, atender a tu pareja. Si eres casado o casada, tienes la responsabilidad de atender a tu esposa o a tu esposo según las necesidades que son concernientes al matrimonio. Bueno, nadie más me puede ayudar a mí a hacer lo que yo debo hacer por mi esposa. ¿Sí logra entender eso? Número 3, trabajar. La palabra de Dios dice que todo el mundo debe trabajar con sus propias manos. El que no trabaja, que no coma. Punto 4, pagar deudas. Si usted tomó prestado, ¿quién debe pagar? Dice ahí usted, ¿verdad? Yo. Sonó bien, ¿verdad? Como el letrero que dice, no fío hoy, fío mañana, ¿verdad? Diga conmigo, yo debo pagar si yo tomo prestado, para que quede claro y grabado en el YouTube. Luego dice el pastor, usted dijo que usted va a pagar. Punto 5, responsabilidades personales como limpiar tu casa, cocinar, bañarte, pagar tu renta, comprar lo que necesitas o enfrentar tus errores. Punto 6, cuidarte en santidad. La consagración es responsabilidad individual como lo es la salvación. Punto 7, tu responsabilidad moral ante Dios. ¿Cuál es? Abstenerte tú del pecado. Nadie puede decir, es que me fulano como Adán y Eva, ¿no? Es que me hicieron. No. Tú eres responsable de tus hechos delante del Señor. Punto 8, examinar tu corazón. Ese es un trabajo tuyo, mío, en lo personal. Si la palabra se predica, alguien te dice, pero es de nosotros examinarnos y admitir lo que hay allí. Y punto 9 y final, enfrentar las pruebas de la vida, es decir, soportar las pruebas es de cada uno de nosotros en particular. Bueno, aquí es donde aplica el verso 5 de Gálatas 6, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, de repente, uso un ejemplo, de repente algún hermano en la fe o alguna persona, ¿verdad?, que conocemos, pierde su trabajo. Bueno, ¿cuál es el deber de un cristiano que dice que tiene el amor de Dios? Bueno, no es trabajar por esa persona, ¿verdad que no? No, pero sí le podemos dar de comer si no tiene, de vestir, lo podemos alojar unos días hasta que consiga trabajo, pero es hasta que consiga trabajo. ¿Por qué? Porque lo ayudamos hasta donde no puede, pero por eso usted ve gente en la calle que de repente le piden dinero y usted lo examina y dice, está joven, tiene fuerza, que trabaje, pero también el Espíritu hay momentos que te dice, dale de comer, dale $5. Por eso les digo, siempre hoy en día todo es tarjeta, ¿verdad? Saquen 10 o 20 dólares y guárdalo en menudo en su bolsillo, porque en este país llegan muchos inmigrantes y te van a pedir de comer lo que sea. Bueno, la ayuda aquí, podemos notar, mis hermanos, es temporal hasta que la persona encuentre un trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. La palabra sobrellevar que aparece en el verso 2 de Gálatas 6 es una palabra griega que tiene el sentido de alguien que levanta algo pesado y llega al punto que ya no puede más. Y ahí es donde luego viene la palabra sobrellevar. Cuando alguien dice, ya no puedo con esto, y ahí viene el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos dos brazos, porque un brazo solo, hoy yo fui al supermercado con mi esposa, y eran 4 bolsas y bueno, gracias a Dios que tengo 2 brazos, porque luego eran 2 aquí, 2 aquí. Y luego ya la quinta como que estaba media, le digo, no, lleva tú esa. Y ahí mi esposa me sobrellevó en las cargas. Es una idea muy práctica. Bueno, ¿ha escuchado la frase, me das una manito? ¿Verdad? Los mexicanos dicen, échame la mano, ¿verdad? Bueno, usted conoce esa palabra y es lo mismo que sobrellevar. Tiene el sentido de extender una mano. En sentido, ¿verdad?, práctico.
Bueno, es posible que nos hagamos la siguiente pregunta. Pastor, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se explicaría Mateo 5:41? Bueno, vamos a Mateo 5:41 a ver lo que dice. Podemos quizás, y lo he visto en muchos casos, confundir este texto con el de Gálatas 6, verso 2. Mateo 5, verso 41. Fíjense, dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hace unas semanas atrás, quizás meses ya, una persona nos llamó a mí y a mi esposa, y una señora ya no muy mayor, pero ya ha entrado medio en edad ya, retirada, que es cristiana, pero otra persona que se hace llamar cristiana le dijo a esta hermana que ella tenía que darle $150 mensual, porque entonces ¿dónde estaría el amor de Dios? Y esa persona me habló así muy nerviosa y dice, pastor, estoy haciendo mal si no se lo doy. Se llenó de miedo. Y esta otra persona, entre comillas, cristiana, estaba oprimiendo a esta señora, sacándole el dinero. Y yo le dije, ¿esta persona está enferma? No, ¿qué edad tiene? Mucho más joven. Unos, qué sé yo, 15 o 20 años menos que la señora que se retiró, está en su casa, que no puede trabajar. Sin embargo, esta persona le metió miedo y esta otra persona, la que pidió consejo, estaba asustada, diciendo, ¿le estoy faltando a Dios y no se lo doy? No. Y la libramos del yugo de Satanás y dejó de dárselo. Pero imagínense usted, mis hermanos, imagínense cómo se puede jugar con el corazón de la gente. Bueno, podríamos poner este texto que acabo de leer en la misma categoría de Gálatas 6. Vamos a pensar. Fíjense, en Mateo 5, el encabezado, ¿cómo dice? Amor hacia los enemigos. Esto quiere decir que es un tema completamente diferente. ¿Notaron la frase cualquiera que te obligue? Eso te dice que está hablando Jesús de otra cosa diferente a lo que Pablo dice sobre llevar las cargas de los otros. Aquí otros en Gálatas son los hermanos en la fe, ¿verdad? También podemos decir personas allegadas a nosotros también. Bueno, aquí Jesús está hablando en un contexto de opresión romana. Sabemos que los soldados romanos y muchos de los judíos abusaban de la gente. Y Jesús, dando una instrucción de no reaccionar al abuso, al sufrimiento, ahí es donde dice, si te piden, dale. O sea, en vez de salir peleando, ¿verdad? Dale. Si te quitan el celular, dale el cargador. Pues nosotros no usamos túnica, ¿verdad? Para los nuevos que no saben, así decimos aquí. Si te quitan el celular, dale el cargador. Fíjense lo que dice el contexto de Mateo 5:38 para que tenga más sentido. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que te golpea, tú también ¿qué? Golpéalo. Bueno, así decía el Antiguo Testamento. Pero yo, dice Jesús, os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte el celular, dale también el cargador. Para que se entienda, ¿no? En Gálatas 6, el apóstol Pablo está hablando del servicio entre los hermanos. Esa es la idea. En Mateo 5, Jesús está refiriéndose a los cristianos o cómo los cristianos deben tratar a sus enemigos. No reaccionar en pleito, de pelea, sino deja que se pierda mejor el artículo o lo que te quiten antes que tú entrar en un pleito. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque quizás más adelante esta persona se arrepienta y pueda venir al Señor. Mientras que si tú entras en pleito, puede ser un tropiezo para la salvación de esta persona. Acuérdense que los romanos y muchos judíos se salvaron, ¿verdad? Bueno, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, debe tener la misma actitud que tuvieron los primeros cristianos en los tiempos de Jesús. ¿Cómo eran los discípulos en tiempos de Jesús, los primeros cristianos? Bueno, vamos a usar una frase para resumir esa pregunta. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué significa esto? Bueno, esta palabra, aunque literal, tiene un sentido más práctico que nada más llorar. Por ejemplo, ay, me siento bien que a fulano le fue bien. O
me dio deseo de llorar cuando escuché que un hermano, ¿verdad?, le pasó tal cosa. El texto quiere decir algo más profundo. ¿Por qué? Porque no solamente involucra emociones, sino hechos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa gozarse con los que se gozan? Bueno, siempre que escuchamos de alguien que le va mejor que a nosotros, naturalmente, ¿qué sentimos? Envidia, ¿qué más? Celos, competencia, vanagloria. Esa es la reacción natural del corazón. Es por eso que la palabra dice gozaos, y ahí está la palabra en imperativo, o sea, debemos de gozarnos cuando al otro le va mejor, el corazón de Jonatán, ¿sí o no? Pero cuando alguien está llorando, no solamente dice que llores con esa persona, porque quizás ni deseo de llorar te va a dar, sino que tengas empatía en asistir, animar, orar y estar ahí con esa persona que está pasando un momento difícil. ¿Sí logran entender la diferencia? Bueno, significa que cuando alguien está pasando por un momento muy difícil, debemos, como cristianos que cargamos el amor de Dios, unirnos al dolor de esa persona y estar dispuestos a asistir en cualquier necesidad que esté a nuestro alcance. Acuérdense que esto no solamente es trabajo del pastor. ¿Nadie dice amén? Por eso estoy enseñando. A mí, cuando bajo de este púlpito, me toca ser cristiano así como usted. Yo lo he explicado. Si viene alguien a la iglesia buscando qué comer y le tocó al que está allá, ese si tiene que darle de comer, no el pastor. Dice, no, llevas para el pastor. No, porque si es una ofrenda, se queda con ella. ¿Sí entienden la diferencia, no? Entonces, a donde llegue la necesidad con esa persona, ahora, si no tienen, dice, bueno, pastor, mira, vino esta persona y no tengo y quiere comer. No hay problema, entonces ya asistimos. Pero cada uno tenemos nuestra propia carga y debemos enfrentarla. Significa también que cuando a alguien le va bien y hasta le va mejor que a nosotros, debemos de gozarnos juntamente con ellos. Esto mata la competencia, hermanos. Piénselo bien. Mata la competencia, porque si tú dices, ay, yo quiero hacer esto, y luego la persona la ponen por encima de ti, y si no tienes el corazón de Cristo, te vas a llenar de envidia y de celos y no se va a poder. Bueno, todo esto nos habla que si hay egoísmo, celos y envidia, jamás podríamos manifestar esta actitud que Pablo menciona en Romanos 12. Iglesia, se lo digo con mucho cuidado, respeto y mucho amor. Cuídense de los celos y las envidias escondidas en el corazón. Confiéselas. A todos nos da celos y envidia en algún momento. Amén. Yo sé que es difícil admitir, pero a todos en algún momento viene. Y en ese momento reconócelo y di, Señor, sentí esto, ayúdame. Porque si lo guardas, te haces aliado a esos celos y te conviertes sin tú querer en Coré. Los celos y la envidia producen enojo cuando el otro le va mejor que a nosotros y produce alegría cuando a esa persona le va mal. Una de las cosas que al convertirnos a Cristo, mis hermanos, sucede es que el Señor nos voltea, nos cambia el corazón de imán. Antes de Cristo teníamos un corazón de imán, así todo era para mí, así casi todo era así, se te pegaba del pecho, ¿no? Pero ahora el amor de Dios hace que vivamos para servir a los demás. Es por eso que cuando Dios nos llama para el servicio, tienes que negarte de tu comodidad, de lo que tú quieres hacer en ese momento para tú servir a otro. Y por eso es que servir a Dios es tan necesario. Romanos 12, verso 9. Vamos a ver un texto más. Romanos 12, versículo 9. El apóstol Pablo le dice a los romanos cristianos lo siguiente. Le dice, el amor, como decía nuestra hermana Odalis en la alabanza, sea sin fingimiento. Sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y luego dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa palabra amor fraternal habla del amor de amigos que tenían Jonatán y David. Fíjense. Dice, en cuanto a honra, en cuanto a cosas importantes para ti, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, que tus preferencias sean el servir a los demás, teniendo a los demás como superiores o mejores a ti, en concepto, claro. Esa frase es importante, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir,
La vida cristiana consiste en olvidarte de ti de alguna manera para servir a los demás. Es como cuando una persona tiene un bebé. En ese momento los planes de viajes, el dormir mucho, todo eso queda en segundo plano, ¿sí o no? Por amor al bebé. Y más o menos en esa actitud, los cristianos deben tener un corazón dispuestos para servir. Hay momentos donde alguien te va a llamar cuando le diste a play a la película. Así, cling, cling, ay no, ahora no. O sea, en ese momento hay un proverbio que dice, no te escondas del hermano cuando te necesita. En otras palabras, que nuestras preferencias sean de atender las necesidades de los demás. El amor de Dios, mis hermanos, es como la corriente de un manantial de agua. Imagínense eso por un momento. El manantial de agua siempre está fluyendo y suple todo lo que está en su camino, incluso limpia de camino. Por eso es que el agua posada se ensucia y no bendice a nadie. Pero el agua viva es aquella que está corriendo. Y el amor de Dios debe fluir a través de nosotros. O sea, yo no puedo estar en donde, por ejemplo, donde vivimos ahí. No, yo soy cristiano y todo el mundo, ¿verdad? Que se haga como puede. Y nadie sabe que soy cristiano. No, mis hermanos, debemos de manifestar ese amor de Dios. Si no nos quieren escuchar, por lo menos estar dispuestos a servirles. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano debe ser siempre igual a Cristo, siempre dispuesto a servir al necesitado, siempre listo en generosidad para servir a los demás, así como el manantial de agua viva, cuyas corrientes no se detienen y siempre riegan todo lo que está en su trayecto. Es decir, imagínate que tú seas como un manantial de agua, que donde quiera que la gente te vea dice, ahí viene la bendición. ¿Por qué? Porque siempre estás bendiciendo. Si llegas a una casa y ves algo sucio, ¿qué debemos hacer? Limpiar. Si te invitan a una casa a comer y se ensuciaron los platos, ¿qué debemos hacer como buenos cristianos? Ir a la cocina y ayudar a fregar, aunque te digan que no. Pero siempre esa actitud de yo traigo algo, siempre estoy dispuesto a servir, ¿qué necesitas? O sea, siempre. Y te aseguro que aunque no quieran saber de Cristo, nunca te van a cerrar la puerta. Al contrario, van a querer estar a tu lado, porque todos tenemos necesidad. Siempre se va a encontrar con cristianos que siempre andan buscando a quién bendecir. Yo conozco a muchos así. Que miren, si nosotros fuéramos, en este caso yo, ¿no? Un pastor como esos pastores que se aprovechan de la gente, no se imagina, porque conozco gente que me dice, pastor, usted solamente dígame. Cuando usted me diga, nada más un texto, mándeme. Yo me acuerdo cuando comenzamos a apoyar a Karina, la hermana de Venezuela, me acuerdo que la iglesia fue muy generosa y estaba la gente dando dinero. Y el Señor me dijo, dile que ya. O sea, así me habló el Señor, me dijo, ya no más dinero. O sea, ¿qué pastor que de la prosperidad diría eso? ¿Verdad? Ya no más dinero. Imagínese usted. Pero yo también entiendo que hay una enseñanza en eso. Porque la iglesia aprende confianza, aprende que no estamos para abusar de nadie. Y por eso siempre las puertas están abiertas. Siempre, mis hermanos. Permítame hacer un examen. Fíjense, esto que estoy hablando quizás tenga una segunda parte porque está muy profundo este tema. Pero permítame hacer un examen profundo al corazón servicial y dadivoso. ¿Sí sabe usted, iglesia, ustedes entienden que podemos ser muy serviciales por vanagloria? ¿Sí entienden eso o no? Sí podemos. Podemos ser generosos por vanagloria. Entonces, hay un tipo de servicio que Dios desaprueba, aunque tú seas la persona más servicial. Y por eso es que siempre hay que examinar el corazón. Ya hemos aprendido que el corazón es engañoso y perverso, mis hermanos. Todo lo que hacemos debe examinarse y ponerse en tela de juicio según la palabra de Dios. No nos confiemos nada más por un sentir. Usted conoce el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Bueno, un ejemplo voy a usar para que usted vea el peligro de las apariencias. Hechos 16, verso 17. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense aquí un ejemplo de apariencia, cómo engañan. Usted en la iglesia se encuentra con alguien muy servicial y siempre, ¿verdad? Pensamos que, wow, esa persona es de Dios. Claro, porque te sirve a ti.
Pero hay veces, hermanos, que hay servicios que nacen del egoísmo y de la vanagloria. Y en todo tiempo debemos de tener cuidado de no hacer de nuestro servicio o generosidad un Dios. Amén. Fíjense un ejemplo de apariencias, cómo las apariencias engañan. Hechos 16, usted conoce cuando Pablo y Silas van, ¿verdad?, evangelizando. Están en Filipos, ¿no? Y dice el 17 de Hechos 16. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Ahora, ¿quién es esta? Vamos a ver en un momento. Vamos a identificarlo por lo que ella dice. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿Pablo y Silas eran hombres siervos del Dios Altísimo, sí o no? Luego dice, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo suena eso? Bonito. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Qué extraño, ¿no? Porque está diciendo algo bueno. Dice, este se volvió y dijo al espíritu, entiéndase, al demonio, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba diciendo el demonio? Que Pablo y Silas eran hombres del Dios Altísimo. Bueno, esto, hermanos, son ejemplos de la apariencia de cosas que vemos con los ojos, pero en el fondo de la intención del corazón no es bíblico, no es de Dios. Bueno, son difíciles de discernir porque son espirituales, no solamente son teóricas de lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué decía esta mujer? Pregunto una vez más. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian la salvación. Era un demonio en ella, un demonio de adivinación. Yo les he comentado que una vez estando en Cancún, después del Congreso de Matrimonios, nos tomamos unos días para ir a Playa del Carmen, Cozumel y todo eso. Íbamos un grupo de pastores. Y llegando a la orilla, casi entrando para subirnos en el intramar, es como un pequeño ferry, como tipo Staten Island. Y llegando, como que medio nos dispersamos un poco caminando. Un grupo iba adelante, otro en el medio. Yo siempre voy atrás, no sé por qué. Pero me quedé un poco lejos, yo retirado, y se me acerca un hombre y me dice, ¿eres pastor? Y luego me dice él a mí, ¿ya te diste cuenta que soy brujo? Y yo no le contesté ni hice ninguna reacción. No le dije, amén, gloria al Señor. Me quedé callado. Y de camino le digo al pastor Toño Ortiz, le digo, ¿sí viste el hombre que se me acercó? Me dijo eso. Me dice, ¿en serio? Digo, sí. Pero fíjense, los demonios adivinan. ¿Sí sabía eso? Bueno, eso que me dijo ese brujo, ¿era mentira o verdad? Pero ¿por qué estaba haciendo eso? Por una mala intención. Para que yo vea que él tiene también poder espiritual. Sin embargo, esta mujer igual, así le decía a estos hombres. La palabra de Dios dice, mis hermanos, la misma palabra dice que la palabra de Dios es como una espada. Y dice que separa el espíritu del alma, los tuétanos, y va derechito al fondo de donde se forman los designios del corazón. Y la misma palabra de Dios saca los designios e intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Ella misma. Cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, ante los ojos de los que se encontraban allí, mis hermanos, hubiese sido un privilegio ser invitado por un fariseo a la casa. Aquí vemos que este fariseo invita a Jesús a su casa. Sin embargo, Jesús reprocha el servicio que Simón el fariseo le ofreció a Jesús cuando lo invitó a su casa. Jesús, mis hermanos, juzgó el corazón del fariseo y también de la mujer pecadora. Usted conoce la historia. Para ver la intención de cada uno y así probar a cada uno según su actitud en la presencia de Jesús. Fíjense, Jesús hace una comparación en servicio. Toma en cuenta eso. ¿Cómo le sirvieron a Jesús? Es así como él, Jesús, se da cuenta del corazón de cada uno de los dos. Pero permítame hacer una pregunta antes de entrar en este punto. ¿Por qué hay cristianos que le dan un servicio mediocre a Dios? ¿Y por qué hay otros que le dan un servicio en excelencia? Es una buena pregunta, los dos siendo cristianos. Bueno, si bien recordamos el texto de Gálatas 6, porque hay una respuesta a esta pregunta, ¿por qué hay cristianos que no le dan el todo al Señor?
Y si puedo responder a eso para que tenga sentido, la respuesta es la siguiente. La respuesta es el concepto que cada uno de nosotros tenemos de sí mismo. Esa es la respuesta. Lo que nos creemos, lo que pensamos que somos. Hay cristianos que dicen, yo no merezco nada, Cristo murió por mí, Él es mi dueño, pero también hay cristianos que no lo ven así. Bueno, Jesús murió, pero yo también tengo mi dignidad. Yo no soy como Barrabás ni Judas. Y ahí es donde varía la actitud en servicio. Fíjense, Pablo en Gálatas 6 dice algo que va a parecer un poquito extraño. Vamos a volver a Gálatas capítulo 6, verso 2. Fíjense la conexión de textos. Aquí va a parecer como que Pablo se sale del tema. Gálatas 6, verso 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ya leímos ese texto. Y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, quiero que noten lo que dice el 3. Porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, si usted está en su casa leyendo la Biblia y usted lee eso, usted dice, Pablo jaló el volante y dio un izquierdazo y dice, o sea, ¿qué tiene que ver el yo sobrellevar las cargas de los demás con el yo creerme ser alguien? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo. ¿Notaron esa frase? Sometamos cada uno ¿qué? Las obras de lo que hacemos para Dios. Cada día examinando, Señor, eso que hice que quedó bien, ¿lo hice con corazón puro, sencillo, humilde o me estoy vanagloriando? Cada obra hay que examinarla. Dice, y entonces tendrás motivo de gloriarte solo respecto de sí mismo o de ti mismo y no en otro. Es decir, no te vas a gloriar en yo hice esto por ti, sino más bien con qué intención lo hiciste. Esa es la idea. Ahora bien, cada uno, escucha esa frase, someta a prueba su propia obra. ¿Qué tiene que ver, pregunto, el sobrellevar las cargas de los demás con el concepto que tenemos de nosotros mismos? Es decir, cuando servimos, por ejemplo, si servimos es porque somos, a ver, ¿quién sabe? Siervos, exacto. Entonces mi actitud debe ser de siervo, exacto, de esclavo. Si no me creo siervo, eso afectaría el servicio, bien fácil, ¿sí o no? Entonces mi concepto de lo que yo pienso de mí ayuda o afecta negativamente mi servicio a Dios o a los demás. Bueno, recordemos que Jesús una y otra vez confronta la arrogancia del corazón de los fariseos porque se creían ser especiales por ser judíos. ¿Sí se acuerdan? En Juan 8:33 dice, lo voy a leer un poquito de rápido para avanzar, le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos. ¿Por qué usted cree que dijeron eso? Estaban presumiendo. Y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora, tomas un segundo y piensa en ese texto. Ese texto, no sé si lo pusieron en la pantalla, ellos están diciendo, como no somos esclavos de nadie, porque somos hijos de Abraham, notamos que ellos tenían una actitud de arrogancia. Acuérdense que con usted, pensemos en el tema del viernes pasado. ¿Se acuerdan del tema del viernes pasado? Mirando a los demás como mejores que nosotros. Bueno, ¿qué hace la competencia? La competencia es pelear porque decimos, ¿tú te crees mejor que yo? ¿Sí entienden? Sin embargo, Filipenses 2 dice, mira a los demás como mejores que tú. Y se acabó la competencia, los celos y la envidia. Bueno, pensar de nosotros, mis hermanos, que somos algo más de solo ser pecadores con necesidad de un redentor, tendremos una actitud de exigencia y de demanda. ¿Sí o no? Antes de enfocarnos en las necesidades de los demás, pensaremos que lo merecemos todo. El fariseo que invitó a Jesús a su casa tenía un concepto muy alto de sí mismo. Por esa razón trató a Jesús con un servicio de mediocridad. Por esa razón. Lo trató de manera indiferente. Este fariseo ignoraba su gran necesidad de Jesús. Él pensaba que era Jesús que lo necesitaba a él. Parece el texto decir como si
No sé si usted de repente tiene amigos que tienen mucho dinero y te invitan a su casa no porque son condescendientes, sino para que veas su casa. Mira lo que tengo. No diga amén, ¿verdad? Pero me imagino que usted conoce gente así, ¿no? Bueno, qué curioso, ¿no, mis hermanos? Las personas que tienen este tipo de carácter son las que piensan que hay que atenderlos a ellos. Y les digo algo, una de las marcas más, valga la redundancia, marcadas en el corazón de un cristiano, hermanos, es nuestra actitud humilde, mansa y de siervos. No es lo mucho que sabemos de la Biblia, sino cómo servimos a los demás como meseros. El concepto de pastor que muchos tienen es que el pastor es el mandamás de la iglesia. Pero bíblicamente el pastor tiene que ser el que más está en el suelo lavando pie, para que los que ese pastor disipula imiten ese carácter de Jesús. ¿Qué dice Marcos 10:45? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Dios encarnado, creador del cielo y la tierra? ¿Qué dijo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si nuestro Señor, el creador del universo, vino en carne, se hizo un esclavo, ¿usted cree que es de cristianos ser arrogantes? ¿Creernos la última Coca-Cola del desierto? No, mis hermanos, estamos para servir, ¿sí o no? Cuando la gente llega a esta iglesia, y no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 50 veces que me dicen, pastor, perdóneme que lo moleste. Le digo, ¿por qué me está pidiendo perdón? Estamos para servir. Para eso nos llamó el Señor, mis hermanos. A mí me dijo, deja tu negocio, a Scaling deja tu trabajo en el banco para servir. Ese es el trabajo que tenemos. Y los que están aquí sirviendo, para eso están, para servir al Señor. Esa es la idea, mis hermanos. Cuando recibimos algún favor impagable, yo les pregunto, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante aquel que se mostró favorable hacia nosotros? Bueno, por lo menos una actitud de deuda incondicional. ¿Sí o no? Parece que no. No, yo sé que la palabra está calando, yo entiendo. A veces el silencio es que la palabra está un poquito fuerte, ¿no? Pregunto, si te prestan $50, ¿cómo pagarías esto? ¿Haciendo qué? Devolviendo $50. Miren qué fácil. 2 por 2. Así saben matemática. Si te prestan 50, repito, ¿cuánto pagas? Pero ¿qué si alguien te paga una fianza ante un juez en una corte de $500,000 y tú no tienes ni con qué comer? ¿Cómo le pagas? ¿Cómo le puedes pagar? Aquí es donde entendemos, mis hermanos, que mientras más grande el pago, más grande la gratitud y más profunda la entrega en servicio a Dios. Cuando entendemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros de manera individual, la reacción, mis hermanos, es de Señor, se mueren las exigencias. Yo he dicho muchas veces predicando, si el Señor después de la cruz no nos da de comer, nos morimos por falta de oxígeno, Dios como quiera fue bueno, porque nos salvó eternamente. Todo lo demás, hermanos, una tortilla vacía, un plato de arroz vacío o el plato vacío, debemos de tener gratitud ante Dios, agradecidos. Y el entender lo que pasó en la cruz mata la exigencia. ¿Por qué? Porque lo que en verdad merecíamos se lo dieron a Jesús. Y lo que Él merecía, lo recibimos nosotros. Cuando un cristiano se queja, bueno, hay momentos de quejas, pero cuando un cristiano es, se dice quejón o quejadumbrón, quejumbroso, gracias mi amor, quejumbroso, no ha entendido la cruz, de verdad que no. Y yo me reía porque no recuerdo dónde fue que lo dijeron, ¿verdad? Bueno, creo que lo decía predicando. Que de repente hay gente que no tiene trabajo y se queja porque no tiene trabajo y luego consigue uno y se queja porque le pagan poco. Y yo le pregunto, ¿qué quieres? ¿Que no te paguen o que te paguen poco? ¿Qué usted quisiera? ¿Te paguen poco? En comparación. Bueno, vamos a usar un ejemplo. Ahora sí, vámonos a Lucas 7. Vamos a ver esta historia del fariseo, Jesús y la mujer pecadora. Las exigencias de un cristiano, créanme, las demandas,
nacen de un corazón que no tiene entendimiento de la cruz. Y por eso es que cuando hablamos de humildad, la humildad, hermanos, no es una postura del cuerpo, no es un sentimiento o bajar la voz mucho. Humildad es conformarnos con lo que Dios nos da, servirle con corazón puro y no quejarnos cuando estemos pasándola bien o mal. Esa es la actitud o el fruto de la humildad. Lucas 7:36, vamos a leer este texto. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa del fariseo o en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, se entiende prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que le había invitado, dijo para sí, es decir, estaba pensando sin hablar. Le dice a Jesús, en su mente, claro, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Siempre me da risa esa porción de la Biblia. O sea, no tenía idea de que Jesús le iba a descubrir el pensamiento. Un acreedor, verso 41, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Imagínese ahí a Simón, mientras contestaba, toma la soga, se la pone y se amarra. Eso es una idea ilustrativa, ¿no? Dice, ¿cuál de ellos amará más? Respondió él, al que perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que cuando Jesús dice eso, no significa que estamos bien. Nada más hemos dicho algo correcto, pero no nos hace correctos. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó, verso 44, y vuelto a la mujer, es decir, Jesús hizo esto. Está hablando con Simón y se volteó así prácticamente mirándola a ella. Dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, poco sirve. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdense, a él no. Quiero que noten el tipo de fe aquí. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, a murmurar, ¿quién es este que también perdona pecados? Muy fácil la pregunta, ¿no? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Analicemos 10 puntos importantes en esta historia. Punto número 1. El fariseo rogó a Jesús a que viniera a su casa. ¿Qué hizo el fariseo? Rogó. Usted trate de imaginarse la idea. Al iniciar este texto, la palabra le rogó parece hablar de un corazón humilde y agradecido. Se conoce a este Simón como uno que Jesús lo sanó de lepra. Pero escúcheme bien. Aquí vemos que al desenvolverse la historia nos damos cuenta de la intención del corazón de este hombre. Le rogó, pero fue apariencias. Punto 2, la mujer entra sin invitación. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando hay un corazón agradecido con Dios, no necesitamos invitación ni posición para servir a Dios. Ay, yo no sirvo porque no me han dicho. Bueno, se entiende que sí hay un orden, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, pastor, siento en mi corazón que quiero servir al Señor. Eso tiene su explicación, ¿no?
Pero aquí vemos que siempre habrá una disponibilidad humilde del corazón para servir a Dios. Esa fue esta mujer. Yo me imagino, ¿verdad? A Simón ahí así sentado limpiándose los dientes y los pies extendidos. Y esta mujer sirviendo a Jesús, ¿no? Punto 3, un alto concepto de sí mismo. El fariseo tenía un concepto de sí mismo muy alto. Y hablaba de que todos los que tienen un concepto de sí mismo, más allá de lo que en verdad somos, esto produce en nuestro corazón una actitud de merecimiento y arrogancia. Siempre demandaremos en vez de servir a los demás. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo. Aquí cuando Pablo dice esto, nos está diciendo lo que yo sé y lo que yo hago no es en mis fuerzas, es por la gracia de Dios. Dice, a cada cual que está, ¿dónde? Entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te creas más de lo que eres. ¿Qué eres? ¿Qué somos? Siervos del Señor, esclavos. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso significa que nos necesitamos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos, ¿qué? Miembros los unos de los otros. Tú me necesitas y yo te necesito. Este fariseo miraba a esta mujer con menosprecio, llamándole pecadora, poniéndose él mismo en un lugar de autojusticia. ¿Se acuerdan su expresión? Si Jesús supiera quién es esta, ni la tocara. Y nosotros diríamos, como Jesús sabe, la toca y también te toca a ti, Simón, y nos toca a nosotros. Punto 4, el fariseo menosprecia la autoridad de Jesús. Este fariseo, al invitar a Jesús a su casa, no tenía ni la más mínima idea de quién en verdad estaba sentado a la mesa. Esto es impactante, mis hermanos. Si a ti te dicen que el presidente, que el primer ministro de no sé qué va a ir a tu casa, yo no me imagino. Sería la limpieza del año, ¿no? Pero ¿quién estaba a la mesa del fariseo? Nada más y nada menos que el Dios creador de todo el universo, del cielo y la tierra, sentado, encarnado allí con Simón. Este fariseo, pensando, decía, si fuera profeta, no se dejaría ni poner la mano de esta mujer pecadora. Punto 5, Jesús descubre el corazón del fariseo. El fariseo rebaja a Jesús a menos que un profeta. ¿Sí lo notaron? Porque dijo, si fuera profeta. Un profeta era uno que hablaba de parte de Dios y era uno a quien Dios les revelaba la condición del corazón para confrontar el pecado del pueblo. Sin embargo, Jesús no solo conoce el corazón de esta mujer pecadora, sino también conoce el corazón de Simón y conoce nuestro corazón. ¿Sí o no? Punto 6, los dos deudores. Jesús aquí narra una historia acerca de dos deudores. El primer deudor debía 50 denarios. El segundo deudor debía 500 denarios. Un denario era el salario que equivalía a un día completo de trabajo. Podemos decir que uno de ellos le debía 2 meses y medio de trabajo y el otro aproximadamente 2 años de trabajo. Punto 7, el servicio de la mujer pecadora, diga conmigo 500 denarios. Esta mujer en un segundo derrama sobre Jesús un perfume que equivalía a 1 año completo de trabajo. En un segundo. Con sus lágrimas de agradecimiento remoja sus cabellos y los pasa por los pies sucios de Jesús. Debo identificar eso, los pies sucios de Jesús. Y a la misma vez dándole muchos besos de gratitud en los pies a Jesús también. Punto 8, el servicio de Simón el fariseo, diga conmigo 50 denarios. Simón el fariseo, quien rogó, digo esto entre comillas, a Jesús que aceptara la invitación de comer en su casa, trató a Jesús con mediocridad. Lo trató como cualquier otra persona común.
sin honra, sin reverencia, como Dios se merece que le demos. Jesús reprocha la actitud indiferente de este fariseo. Punto 9 y final, más bien penúltimo. Al que mucho se le perdona, lo entrega todo. Así le puse el punto. Jesús hace un cálculo matemático para ilustrar el por qué muchos aman a Dios con todo su corazón y por qué otros le aman con mediocridad. Jesús le dice al fariseo, al que a mucho se le perdona, mucho ama. En otras palabras, tu servicio, Simón, fue mediocre porque piensas que no eres tan pecador como esta mujer. ¿Se dieron cuenta que es el concepto que tenemos de nosotros que luego manifiesta el fruto en el servicio a Dios? Bueno, si de verdad Cristo te salvó, significa que Él es tu dueño y tu Señor. Y voluntariamente decimos, yo no vivo para mí, ni hago lo que quiero, porque tengo Señor y también tengo Salvador. Si te crees merecedor de las bendiciones de Dios, tu actitud será egoísta y de menosprecio hacia los demás. Y nunca te vas a interesar por las cargas de los otros, solamente por las tuyas. Solo te estarás interesado en que te sirvan a ti, y cuando no lo hagan, te vas a quejar con los demás, y tu actitud será exigente, demandante, arrogante y de menosprecio hacia las demás personas. Punto 10, y ahora sí final, la fe para salvación muestra servicio y generosidad. La mujer pecadora, hermanos, lo rindió todo a los pies de Jesús, todo. Esta es la actitud de un corazón que entiende que ha sido perdonado mucho. ¿Cuántos entienden que Jesús le ha perdonado mucho? Si yo les pregunto cuánto te ha perdonado el Señor, solamente podemos decir mucho, o el número hispano, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Esta mujer entregó todo lo que para ella era valioso. Número 1, entregó su perfume, ese era su negocio. Número 2, su pelo, era su prenda más apreciada. Número 3, sus lágrimas, su sacrificio vivo ante Dios. Número 4, su dignidad, acercarse a un fariseo, quien la juzgaban con la pena capital, imagínense. No le interesó que había un fariseo. Es como un ladrón que se acaba de robar algo y hay un policía a la mesa, más o menos. Sus besos eran su herramienta de trabajo para besar a los hombres. Era una ramera, le besó los pies al Señor. Su adoración se postró a los pies de Jesús. Y número 7, su confianza, su fe puesta en Jesús la salvó. ¿Y cómo sabemos que puso su fe en Jesús? En cómo le sirvió. ¿Sí entendieron eso? ¿En cómo qué? Le sirvió. Antes de conocer a Cristo, hermanos, vivíamos enfocados solamente en nuestras necesidades personales. Así vivíamos. Y si teníamos interés por servir, era con un deseo personal o para sacar algo. O hay familias que dicen, ay, yo tengo una sobrina o un sobrino o un tío que es servicialísimo. Pero si tú lo juzgas a la luz de la Escritura, les aseguro que no es un servicio bíblico. Son personas que se ganan un renombre y una reputación por ser generosos, serviciales. No, llama a fulano, nunca dice que no. Y eso es peligroso, nunca decir que no. Porque servir a Dios también significa que a veces debemos decir que no. Dios, mis hermanos, al poner su amor en nosotros, ese amor ahora nos mueve a negarnos para servir a otros. Es el mismo sentir que hubo en Jesús. Se despojó a sí mismo para servirnos y morir por nuestros pecados en una cruz. Mis hermanos, la carrera de la fe no es de 100 metros. Al que llegue primero dejando a todo el mundo botado. La carrera de la fe es como si fuera un maratón. No sé si ha visto videos donde hay corredores del maratón que están llegando a la meta y se le cae uno al lado y decide devolverse a levantarlo. Esa es la vida cristiana. No que lleguemos solo y rápido, sino que lleguemos lento y todos juntos. Esa es la idea. Sobrellevando las cargas de los demás. El apóstol Pablo nos dice prefiriendo los unos a los otros. También dice teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Como también dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual por lo de los otros. Usted sabe que Dios, en sentido figurado, nos pide siempre un granito de arena. ¿Sí conoce el dicho, yo puse mi granito de arena? Y eso no nos cuesta nada, un granito de arena. Cuando la iglesia, especialmente una iglesia grande, podemos decir que esa es una iglesia más o menos grande, y hay una necesidad, qué bonito cuando todos, ¿verdad?, en alguna manera quieren apoyar, servir, estar pendientes. Pero como todos sabemos, la carga se le dirige ¿a quién? Bueno, al pastor. Todo es el pastor. Y es así, o sea, soy responsable. Pero enseñamos la palabra, mis hermanos, porque somos un cuerpo. Yo soy el pastor de la iglesia, pero no soy el superhéroe de las ovejas. ¿Verdad que no? Pues cada uno tenemos una responsabilidad en particular. Y cuando tú escuchas que tu hermano necesita comer, en ese momento es lo más obvio darle de comer. Si tiene una necesidad de un consejo, lo más obvio es por lo menos orar por esa persona. ¿Sí o no, iglesia? Como un cuerpo unido que se ayuda mutuamente para extender la mano al que no puede llevar su propia carga, ¿cuántos desearían tan solo una llamada de algún hermano? Hay momentos que solamente una llamada marca la diferencia. Solamente escuchar. ¿Cuántos anhelan aún que sea un abrazo? ¿Cuántos desearían una palabra de ánimo cuando están pasando luchas, no? ¿Cuántos desean que alguien esté pendiente de ellos? Nada más el hecho de saber que están pendientes de nosotros es un privilegio, ¿sí o no? De saber que Dios nos está cuidando, de que alguien está pendiente. Bueno, creo que todos saben que hay algunos que se enojan cuando uno lo llama si no vienen a la iglesia y estamos pendientes. No es tanto porque no se congregaron, sino queremos saber que están bien. Y nuestra responsabilidad y el mismo amor de Dios, porque no es como que decimos, bueno, es my job, es mi trabajo, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, es una carga que nos quita sueño. Nos sentimos así, cuando alguien está pasando por algo y nos damos cuenta, de inmediato nadie nos tiene que decir qué hacer, porque el mismo amor de Dios nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer, sin reprochar. ¿Amén, iglesia? Hay que aprender a distinguir lo que significa sobrellevar. Algunos entienden esto como, te entrego mis cargas a ti, tú llévala, aquí te entrego todo, y no. Sobrellevar significa que cuando yo pongo todo mi esfuerzo en algo y ya no puedo, ahí viene ¿y quién más? Y Aarón, y me levantan los brazos. Los brazos los subía Moisés. Él ponía toda su fuerza, pero desfallecía y venían a sobrellevar la carga con él. Y gracias a esos dos, a todos, claro, pero esos que le levantaron las manos, dice la palabra que cuando levantaba las manos Moisés, vencían los israelitas. Y cuando las bajaba, ahí nos deja una enseñanza impresionante de guerra espiritual para los que quieren cortar la cabeza a los demonios. Orar nada más, orar. Esa es la guerra que tenemos, obediencia, oración. Gálatas, repito, 6:5 dice claramente, porque cada uno llevará su propia carga. Y quiero que noten esa frase, su propia carga. Jesús, para terminar, confronta el corazón de un intérprete de la ley. Y vamos a usar esta historia del buen samaritano para concluir esta enseñanza. Yo les pregunto, iglesia, ¿qué tan importante es sobrellevar las cargas de los otros? ¿Qué tan importante, qué tan bíblico? Bueno, nada más piense que el texto también dice, y así cumples con la ley de Cristo. En Lucas 10, versículo 25, fíjense, qué mejor ejemplo, ¿verdad?, que la del buen samaritano. Un hombre se encuentra con otro medio muerto en el camino, no lo conoce, no sabe quién es y decide ayudarlo. ¿Cuánto más nosotros que nos conocemos como hermanos en la fe? Fíjense la historia, Lucas 10, 25, Jesús en una conversación con un teólogo, uno que conoce la Biblia de cabo a rabo, desde Génesis hasta los mapas. Fíjense, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Aquí probar es tentar a Jesús. Maestro, así con cara de ironía, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo,
¿qué está escrito en la ley? Jesús le contesta con preguntas. ¿Qué está escrito? Es decir, vemos que en la escritura hay letras. ¿Qué está escrito? Y cualquier persona puede leer la Biblia. No tienen que ser cristianos para leer, ¿verdad que no? Pero luego le hace otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas ese mandamiento para salvación que tú dices? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lees? Dice el 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiero que noten que aquí nada más está leyendo, no está interpretando, ¿ok? Para que vean aquí el desenlace. Dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como te amas a ti. Al principio pregunté, ¿cuántos les encantarían cuando tienen una necesidad que los otros le ayuden? Todos dijeron amén. Y también dije que para que eso suceda, alguien tiene que negarse para asistirnos a nosotros. Bueno, Dios es tan sabio que no siempre estamos pasando por momentos difíciles. En esos momentos donde no la estamos pasando mal, ayudamos al que la está pasando mal. Sigo leyendo. Dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, 28. Y le dijo Jesús otra vez, bien has respondido. Pero escúchenme, hasta aquí este hombre, intérprete de la ley, nada más leyó las escrituras. No lo ha interpretado. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Es decir, la interpretación de lo que leíste es haciendo lo que acabas de leer. Sigo leyendo en el 29. Pero él, lean conmigo qué dice ahí, queriendo justificar. No, pero yo, bueno, ¿quién no falla? Bueno, yo falto a la iglesia, pero tampoco es para tanto. Queriendo justificarse. Dice, así mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, él piensa que le está tendiendo una trampa a Jesús, porque él pensaba que iba a decir los judíos. Y dice, no, los judíos, nosotros nos llevamos súper bien. Sin embargo, Jesús no contesta eso. Respondiendo Jesús dijo, y fíjense la respuesta, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo ¿cómo? Bueno, aquí vemos a uno que no puede llevar solo sus cargas. ¿Sí entienden eso? Necesita ayuda. No le vas a decir, levántate que tú estás joven. No, está todo golpeado, no puede levantarse. Aconteció que descendió un sacerdote, entiéndase, un pastor, por aquel camino, y viéndole, le pasó por encima, así me imagino, ¿no? Pasó de largo. Asimismo, Alfonso, es que le llaman levitas a los que están en la alabanza, hermano Alfonso, ¿verdad? O Noé, o qué sé yo, Mario. Dice, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, fíjense lo que dice la Biblia, lo miró, porque de repente uno dice, ay, no lo vi, sí lo miró. Viéndole pasó de largo. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, yo no sé quién es y tengo que llegar a la iglesia temprano. Dice el 33, pero un samaritano, me imagino los judíos diciendo, y escupían, así hacían. Bah, así, se burlaban porque era como un asco para ellos. ¿Se imaginan? Estoy ilustrando el ambiente. ¿Un qué? Ay, chusma, dicen por ahí. Samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, escúchenme lo que hace el amor de Dios, fue movido a misericordia. ¿Qué lo movió? ¿Quién le dijo que hiciera eso? El amor de Dios, la misericordia de Dios, mis hermanos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, todo esto cuesta mucho dinero, y poniéndole en su cabalgadura. Me imagino que se fue caminando con el hombre en la cabalgadura. Todo esto, hermanos, es una ilustración de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice, lo llevó al hotel, ese es el mesón, y cuidó de él. Dice el 35, otro día al partir sacó 2 denarios, fíjense, el sueldo de 2 días. Usted piense cuánto gana al día, eso mismo. Y los dio al mesonero, al dueño del hotel, y le dijo, cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso significa la segunda venida del Señor. Aquí hay una ilustración de Jesús. Está hablando de un hombre, claro, pero está ilustrando lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, ¿quién pues, pregunta Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es tu prójimo? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Arriba le dijo, haz esto y vivirás, tendrás vida. Le está diciendo que la vida del cristiano, mis hermanos, la evidencia de que estamos vivos en Cristo es el servicio a los demás. Yo estoy seguro, especialmente cuando está lluvioso, el día gris, dice, ay, ¿vas a la iglesia hoy, mi amor? ¿Qué van a hablar hoy? ¿Quién predica? Así es, mis hermanos. Pero ya cuando vemos la realidad de sobrellevar las cargas de los demás, hermanos, es diferente. El amor de Dios movió a este samaritano y no sabía tanta teología como este intérprete. No conocía tanta Biblia, pero sabía lo suficiente como para darle de comer, ayudarlo, sabía lo suficiente. Es decir, tu vida cristiana no necesita saber toda la Biblia, pero por lo menos conocer de la Biblia, de ser como Jesús, un buen cristiano. Póngase de pie, por favor. Como pastor, mis hermanos, me siento en mi casa por a veces 1 o 2 horas meditando en mi vida como pastor. Y cuando leo la Biblia y veo los acontecimientos de lo que sucede allí, de los milagros, el poder de Dios, siempre hago esa pregunta, digo, Señor, hoy como siempre le oraba, danos un servicio espiritual, Señor. Manifiesta tu presencia, que salgamos llenos de tu palabra. Pero el Señor me ponía en el corazón en ese momento de oración y me hablaba y me decía, yo quiero. Pero en una iglesia apática, y no estoy diciendo que aquí todos son apáticos, estoy hablando al aire. Dicen por ahí que tiramos zapatos al aire, 8:30, 5:30, y cada uno, pues, ¿verdad? Toma su parte, ¿no? Pero me decía el Señor, yo quiero hacer más, pero a veces la iglesia no responde y está nada más recibiendo alimento del Señor y engordando espiritualmente y no corremos el maratón de la vida cristiana. El Señor quiere que seamos más que una iglesia que aprende sana doctrina. El Señor quiere que vivamos, porque si es sana doctrina, significa que debemos de vivir una vida sana en el Señor. Y una vida sana es una vida saludable para servir a los demás, ¿sí o no? Entonces, debemos de comprometernos con Dios, no con casa de oración ni conmigo, sino con Dios, de servir al Señor. Piensa en alguien que necesita, que está a tu lado en tu trabajo, tu escuela, tu casa, la iglesia, donde sea. No todos servirán adentro de la iglesia, yo entiendo eso, pero si queremos que la gente venga a Cristo, debemos de servir. Yo lo he aprendido a través de los años. Yo casi ni evangelizo con la boca. La misma gente me pregunta, ¿por qué? Porque Jesús así evangelizaba, sirviendo. ¿Se imagina que este samaritano, al ver a este hombre medio muerto, le diga, ay, le voy a poner un tratado en el bolsillo para cuando se levante, reciba al Señor? No funciona así, mis hermanos. Porque si decimos Cristo te ama en una camiseta bien grande, demuéstrenlo, demostrémoslo, ¿sí o no? Pues la gente no quiere escuchar tanto, Cristo te ama, Dios te bendiga, Cristo te ama, y seguimos igual. No, hay que servir, amar al difícil, al enemigo, al que te habla mal de ti. Mi esposa me decía, hay un dicho entre pastores en México que decimos, ¿no? Que cuando alguien te hace mal y tú le haces bien, nos dicen, quémalo. ¿Sí entienden lo que significa quémalo? Ascuas de fuego en su cabeza, sírvele, no te quejes y sírvele. Haz silencio, que diga lo que quiera, pero tú sírvele. Tú sé alguien que sirve. Y cuando llegues a la iglesia, siempre ora en tu cabeza, Señor, si hay alguna necesidad en alguien que yo pueda suplir, muéstrame. Y te aseguro, porque yo cuando viajo con mi esposa siempre encuentro gente con necesidad. Y yo soy de los que brinca cuando veo una necesidad. Si veo a alguien llorando, digo a mi esposa, si es una mujer, digo, mi amor, acércate. Mejor que me insulten, me digan, no, déjame tranquilo. Bueno, ya, por lo menos
fui sensible. Yo les he comentado que hay lugares donde yo digo, bueno, aquí el Señor no me va a usar porque aquí sobra. En Sight and Sound, en el teatro donde hacen la obra bíblica, yo ahí como que relax, digo yo, no, aquí son cristianos, aquí hacen el llamado. Y un día me dice el Señor, acércate con ese hombre y háblale. Digo yo, ¿a mí? Yo, Señor, yo no sé ni quién es ese hombre. Y lo ignoré. Y al rato lo volví a ver y me dice, Señor, ahora. Y con todo el miedo del mundo fui y le hablé. No se imagina, una conversación, se iba a morir de un ataque al corazón. Y bueno, comenzó ahí una confirmación de Dios, ¿no? Pero hay que andar así, como luminares, alumbrándole la vida a las personas. No siempre hay que decir Dios te bendiga o Cristo te ama o mira un tratado. La gente sí tiene necesidad. Hay mucha gente con depresión, jóvenes que se quieren quitar la vida. Y mi esposa y yo hemos aprendido a andar así, mirando a ver a quién el Señor quiere bendecir. Si llegamos a un lugar a comprar, siempre dando pasos para atrás, para el que quiera ir, ponerse adelante, para abrir una puerta al Evangelio y no pelear. Mira, se metió adelante, yo estaba primero. Y luego saliendo le dice, Cristo te ama. No, mis hermanos, así no funciona. Hay que salir a la calle negándonos, manejando y dejando que la gente, váyanse adelante, no pasa nada. Y luego te sacan el dedo y tú, Dios te bendiga. Pero es así que vamos sembrando semillas para que un día esas personas se acerquen a ti y te digan, háblame de ese Señor que tú conoces, porque un día lo van a necesitar. Y cuando piensen a quién le hablo, a mi tía, no, mi tía me pone loco con ese, ¿verdad? Hablando en lenguas y todo. No. Sencillamente, hermanos, servir a la gente abre una puerta profunda para el día que Dios nos dé la oportunidad de hablarles de Jesús. Lea en la Biblia las veces que Jesús llegando decía, Cristo te ama, arrepiéntete. Siempre llegaba sirviendo. Siempre llegaba sirviendo. A la mujer samaritana le atendió su necesidad. Así era. Cierra sus ojos por un momento para concluir. Señor, ayúdanos, Señor. Estamos aquí una vez más en un servicio más, Señor, aprendiendo tu palabra. Cuando decimos ayúdanos, Señor, es una manera de pidiéndote el socorro a nuestro corazón. Que nos llenes del poder de tu Espíritu, Señor. Hay muchas iglesias que manifiestan sus dones, sus talentos, pero en proporción, en estadísticas, muy pocas impactan por su servicio. Nosotros queremos ser una iglesia que se interesa por los demás, que no sea egoísta, que no sea una iglesia que se jacte por ser cristiana, sino que así como Jesús dedicaba todo su tiempo por los demás. Jesús mismo no tenía dónde recostar la cabeza por el servicio. No vino en caballo, vino en un burriquito, en un pollino pequeño, joven. El pastor Julio Márquez decía que en su traducción original ese pollino era como casi Jesús arrastrando los pies. No fue exigente, no pedía, todo era dar y dar y dar y dar. Y eso es lo que nos hace ser cristianos, que siempre estamos dando en generosidad, en oración, en servicio, escuchando al que quiere hablar con nosotros. Y así es como podemos decir, Cristo te ama, sin palabras. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. No hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. No hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida no alcanzo a comprender tu amor
amor sin condición, Señor. ¿Cómo puedo yo decir que te amo yo a ti, si a mi prójimo le cierro el corazón? ¿Cómo te puedo adorar si al ver tanto dolor solo puedo pronunciar que te bendiga Dios? Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Enséñanos, Señor, a ser como tú. No hay amor más grande, no hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. ¿Cómo puedo yo decir que te amo yo a ti, si a mi prójimo le cierro el corazón? ¿Cómo te puedo adorar si al ver tanto dolor solo puedo pronunciar que te bendiga Dios? Digamos una vez más esta parte. ¿Cómo puedo yo decir que te amo yo a ti, si a mi prójimo le cierro el corazón? ¿Cómo te puedo adorar si al ver tanto dolor solo puedo pronunciar que te bendiga Dios? Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor, y a su prójimo amor, y a su prójimo amor. Así queremos ser nosotros, oh Jesús, amar en verdad y de corazón, servir. Eso queremos, Señor Jesús, nosotros. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, qué es lo que tú quieres y pides y lo que a ti te agrada, Señor. ¿Cuántos decimos sí a la palabra del Señor esta noche? Demos aplausos a Él. Damos gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos una bonita noche.